En una noche fría de finales de abril, un convoy militar venezolano recorrió discretamente los 160 kilómetros desde el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en las afueras de Caracas, hasta el puerto de Puerto Cabello, en el estado de Carabobo, con vehículos de escolta sin identificación y otros identificados que acompañaban un contenedor especial. Dentro de él iban cerca de 13.5 kilos de uranio altamente enriquecido, con una concentración superior al 20% de uranio 235. El material iba rumbo a Estados Unidos. La operación permaneció en absoluto secreto durante algunos días. No fue sino hasta mayo. Las autoridades involucradas confirmaron que había ocurrido, difundiendo la noticia por todo el mundo. Se trataba de la remoción coordinada de turismo. Todo el combustible nuclear restante de un reactor de investigación desactivado hacía décadas, y el área militar logró averiguar con sus fuentes todo lo que sucedió. Los gobiernos de Venezuela, Estados Unidos y Reino Unido, además de la Agencia Internacional de Energía Atómica, participaron en la planificación, que no se hizo ahora, sino que duró años, todavía durante la dictadura de Nicolás Maduro, pero que cobró fuerza y se ejecutó en semanas, después de la invasión de Estados Unidos para capturar al dictador. El uranio en cuestión no era producto de ningún programa reciente de enriquecimiento en Venezuela. Había sido suministrado décadas antes en el contexto del programa Átomos para la Paz, lanzado por el presidente estadounidense Dwight Eisenhower en la década de 1950, En un discurso en la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1953, Eisenhower defendió el uso pacífico de la energía nuclear y propuso mecanismos internacionales para compartir tecnología y material con países en desarrollo, siempre y cuando se comprometieran a fines no militares, proceso que también involucró a Irán. En esa época, Venezuela adquirió el reactor RB-1 de 3 megavatios de una empresa estadounidense. El equipo fue inaugurado el 22 de noviembre de 1952 en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y se convirtió en el primer reactor nuclear de América Latina. Durante sus años de operación utilizó combustible proporcionado por Estados Unidos y el Reino Unido. El reactor funcionó como instalación de investigación hasta 1991, cuando fue parcialmente desactivado. El cierre definitivo ocurrió recién en 1997. Parte del combustible fue retirado en ese momento. El resto permaneció almacenado bajo custodia. Posteriormente, el lugar fue convertido para la esterilización de materiales médicos con rayos gamma. Las autoridades venezolanas entonces solicitaron la retirada del combustible restante en 2017. El Reino Unido se integró a la planificación en 2018 a petición de la agencia internacional. El proceso técnico y diplomático avanzaba de forma gradual, con enfoque en medidas rigurosas de seguridad y verificación. El material clasificado como uranio altamente enriquecido, por estar por encima del umbral del 20%, requería protocolos especiales de transporte y protección contra riesgos de proliferación. Pero Venezuela no inició un programa de enriquecimiento hasta alcanzar niveles del 20%. Al contrario, Venezuela recibió ese material ya al 20% de enriquecimiento de Estados Unidos, porque en ese momento era el nivel necesario para que el reactor de investigación funcionara correctamente, principalmente de origen estadounidense. Todo cambió el 13 de enero de este año. Una operación militar estadounidense capturó al entonces dictador Nicolás Maduro. La acción, llevada a cabo con precisión e involucrando fuerzas especiales, tuvo un impacto directo en las inmediaciones del Instituto Venezolano de Investigaciones Aeronáuticas. Fuentes oficiales venezolanas informaron que la operación llegó a unos 50 metros del antiguo reactor. En un comunicado del 7 de mayo, el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, afirmó que la acción militar aumentó objetivamente el nivel de riesgo y confirmó la urgencia de concluir la retirada del uranio que el país solicitaba desde hacía años. A partir de entonces, la operación secreta se aceleró. O ritmo acelerado. A principios de abril, equipos técnicos de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear estadounidense, especialistas venezolanos, observadores de la Agencia Internacional de la ONU
y apoyo logístico británico especializado iniciaron los preparativos finales. La agencia internacional proporcionó capacitación, supervisó las salvaguardias nucleares y realizó verificaciones técnicas. El Reino Unido, por medio de Nuclear Transport Solutions, proporcionó un barco especializado para el transporte marítimo seguro. A finales de abril, el convoy terrestre partió del instituto. El uranio fue acondicionado en un contenedor diseñado para combustible nuclear gastado, con múltiples capas de protección. La escolta militar garantizó el recorrido hasta el puerto de Puerto Cabello. En el puerto, el contenedor fue transferido al barco británico. La travesía transcurrió sin incidentes y el material llegó a Estados Unidos a principios de mayo y fue enviado al Savannah River Riverside en Carolina del Sur. Los equipos del Departamento de Energía pronto asumieron la custodia para su posterior procesamiento en la instalación. Eight Canyon, con el objetivo de convertir el material en uranio poco enriquecido de alto ensayo para usos civiles avanzados. La Administración Nacional de los Estados Unidos describió la operación como parte de un esfuerzo global más amplio. Hasta el momento, la agencia ya ha removido o confirmado la eliminación de más de 7.340 kilos de material nuclear utilizable en armas en todo el mundo, destacando la remoción de materiales nucleares de Kazajistán en la década de los 90. El Departamento de Estado estadounidense calificó el resultado como un hito importante en la seguridad nuclear, alcanzado más de 2 años antes de lo previsto originalmente. Especialistas en no proliferación analizaron el significado técnico del material removido. Jack Crilford, investigador del Royal United Service Institute, explicó que los 13.5 kilos de uranio enriquecido a poco más del 20%, aunque no alcanzan el nivel de grado militar a partir del 90%, podrían, en teoría, ser refinados posteriormente para producir material fisible suficiente para un arma nuclear de pequeño tamaño. La retirada proactiva elimina la posibilidad de que este material heredado caiga en manos de actores no estatales o gobiernos interesados en desarrollar capacidades nucleares militares. La operación revela aspectos relevantes de la gestión de materiales nucleares en escenarios de transición política e inestabilidad regional. Los reactores de investigación construidos en los años 60 bajo programas de cooperación pacífica generaron reservas de combustible. Décadas después, requieren una remoción cuidadosa cuando las condiciones de seguridad cambian. La planificación conjunta entre países en transición y con divergencias demuestra la prioridad técnica asignada a la contención. Inestabilidad, desangramiento y proliferación, independientemente del compromiso, muestra la prioridad técnica asignada a la contención de riesgos y proliferación, independientemente del contexto político. Inmediato. La proximidad de la operación de captura de Nicolás Maduro, con el lugar de almacenamiento del uranio, ilustra cómo los eventos militares pueden acelerar las decisiones de seguridad nuclear. Lo que era un proceso gradual se volvió urgente cuando la estabilidad local se vio afectada. La cooperación venezolana, la supervisión de la Agencia de la ONU y la capacidad logística estadounidense y británica permitieron que la transferencia ocurriera de forma controlada, sin exposición pública. Durante la ejecución que resultó de la exitosa operación secreta de extracción, para la región, la operación elimina un punto potencial de vulnerabilidad en Sudamérica. Legados nucleares de programas pacíficos de los años de la Guerra Fría siguen exigiendo atención constante, especialmente en países que han pasado por cambios políticos abruptos. Si has seguido hasta aquí y deseas más análisis y documentales detallados sobre operaciones militares, seguridad nuclear y desarrollos estratégicos recientes, deja tu comentario abajo con tu opinión sobre esta remoción de material y sus posibles impactos a largo plazo. Activa las notificaciones para recibir los próximos videos con el mismo nivel de profundidad y te pido un apoyo aún mayor. Dona cualquier cantidad a nuestra clave Pix. Doe qualquer valor para nossa chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.